La siguiente es una producción de JH Televisión. Todo tiene que ver con todo, como diría Pancho Ibáñez. Seguimos hablando de menores, pero en este caso menores que van trascendiendo las fronteras y por cosas buenas. Renzo Testa corre en karting, es de Las Rosas y ha tenido una experiencia extraordinaria de apenas 7 días, pero probablemente sea la puerta que se abrió para otras que vengan en el viejo mundo, en Italia. Renzo, bienvenido, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación al programa. ¿Cómo se llega de correr aquí en la zona a pegar el salto a que te den la oportunidad en Italia? La verdad que es algo principalmente muy diferente, pero muy lindo, una experiencia muy linda que trajimos muchos datos y principalmente muy contento porque es algo que no se da todos los días, pero gracias a Dios me tocó y pudimos disfrutar a pleno. ¿Quién te invitó? ¿Cómo es que se dio esa posibilidad? Y esto surgió por parte de unos amigos de mi papá de Italia que me habían enviado un karting de asfalto de regalo y bueno, estuvimos probando un año con ese karting y ahora ellos me invitaron para correr allá. También estuvo presente una persona de Argentina que está viviendo en Italia que hizo todos los trámites para conseguir el equipo y motor y esas cosas y bueno, se arregló todo medio rápido, en una semana ya decidimos que íbamos y hicimos todos los trámites y bueno, y fuimos a correr. ¿Cuánto hace que corres? ¿Tenés 16 ahora? 16 años. Empecé a los 6 años a probar. Bueno, a probar. ¿Lograste todo ya en lo que es la zona, en el karting? ¿O te falta todavía algo en lo que hace, no solamente el triunfo, sino en el aprendizaje del karting? No, la verdad que yo considero que me ha ido muy bien en mi carrera, pero todavía me falta mucho por recorrer. En karting no sé, porque he ganado muchas carreras con suerte, con sin suerte, pero gracias a Dios siempre tuve un buen equipo, tuve gente que me acompañó y me ha ido muy bien. He ganado 2 campeonatos, perdí 3 campeonatos por 2 puntos, un campeonato perdí por 1 punto, otro por 2 y el otro por 4, pero en el 2012 fue el campeonato un logro muy grande que fue ganar el campeonato provincial cordobés, que dentro del karting se considera lo más importante en Argentina, el karting de tierra, y desde ese logro yo cumplí un sueño y el año pasado volví a pelear el campeonato, lo perdí por apenas 2 puntos y bueno, este año vengo tercero en un campeonato, 9 puntos, que es el provincial, pero en una categoría mayor y yo creo que si logro ese campeonato, al menos estar entre los 2 primeros, creo que ya en karting por mi parte cumplí con todo lo que me propuse lo cumplí. Más allá de que el hecho de correr en tierra y en asfalto es distinto, pero toda esta experiencia, en esta semana que estuviste en Italia, que pudiste correr, ¿cuál es lo que vos ves de cara al futuro que te puede beneficiar en este tipo de competencias sobre pavimento, sobre cemento? Yo creo principalmente que hoy los pilotos se dan a conocer principalmente por la prensa de automovilismo, del pueblo, como ustedes que me invitaron ahora. Creo que eso es muy importante. Yo la verdad que he salido en prensa en la computadora que nunca en la tierra me han nombrado. Por ejemplo, personas de Buenos Aires que han escrito las notas y bueno, creo que eso es muy visto a nivel en el país y creo que eso es lo que ayuda a poder en un futuro llegar a un auto con techo, un turismo carretera o lo que fuese. He sabido que muchos corredores de Fórmula 1 inclusive han arrancado en el karting, que ha sido la mejor escuela. Bueno, el caso de Reutemann en Argentina. ¿Hay ese objetivo de llegar, de escalar, no digo la Fórmula 1, sí, pero de ir escalando lo más que se pueda a través de este tipo de experiencias, Renzo? Sí, seguro, uno siempre busca lo mejor para cada uno. Yo desde el día que decidí correr en karting me propuse llegar lo más lejos posible. Después si se cumple o no es una cuestión de suerte o de apoyo también. Yo el apoyo de mi familia lo voy a tener siempre porque me apoyan en todo lo que me propongo y a mis amigos también, pero hoy el automovilismo está muy complicado quizás por el dinero también. Como sabrán, no sé si estarán enterados, pero hay pilotos argentinos que han querido, tienen la posibilidad por la capacidad para manejar un Fórmula 1 y no tienen la plata y es imposible, pero obviamente que vamos a hacer lo posible para llegar lo más lejos.
¿Con qué cosas te encontraste en Italia y cuáles son esas grandes diferencias con estas categorías a las que vos estás acostumbrado aquí en Argentina, que muchas veces se hace todo a pulmón, desde lo organizativo y desde la propia carrera? Sí, la verdad que es un cambio muy grande. Es muy lindo, tiene sus cosas lindas y sus cosas feas. Como les contaba antes, las cosas feas es que es mucho más difícil, pero es muy lindo lo que llamamos el circo, porque son equipos que están muy avanzados tecnológicamente, tienen un mecánico que vos prácticamente vas a la pista con el casco, el buzo y corres. Pero, pero en el tema de manejo cambia muchísimo. Cambia muchísimo porque primero que bueno, la diferencia entre asfalto y tierra y ya son gomas lisas, el karting va siempre agarrado al piso, los motores tenían un poco menos de potencia y por lo tanto era más difícil llevarlo porque había que ir más redondo para que el motor nunca caiga de vueltas y la verdad que es un cambio muy grande. Yo siempre vi por fotos y siempre me gustó, me gustó poder estar ahí y bueno, la verdad que como le decía se me cumplió un sueño. Los rivales en este caso que tuviste allí en Italia tenían tu edad, eran más jóvenes, más veteranos. No, nosotros íbamos a ir a correr una categoría que se llamaba Junior Rock, que era una categoría con chicos de 16 años para abajo, hasta a partir de 12 años a 16. Y cuando llegó el día nos tuvieron que cambiar de categoría porque porque aparentemente era a partir de 16 cumplido, ya tenías que pasarte a otra categoría y yo era más chico de la categoría. Por ejemplo, el chico que ganó tenía 20 años y después había personas hasta de 40 y algo de años. Estaban todos en la edad de 20 a 25 años, la mayoría. Éramos 30 karting, había dos chicos que tenían 18 años, estaba yo de 16 y los otros ya eran mayores. Ahora la inversa, vos fuiste a ganar experiencia y lo vas a ir logrando, pero también le llevaste la experiencia a quienes te hayan consultado cómo es correr en tierra. ¿Qué dicen allá de eso? Sí, la verdad que se llevaron una gran sorpresa los pilotos porque no, allá en Italia, no sé si en Europa o dónde, pero es algo muy raro la de correr en tierra. Y ellos me preguntaban y no podían entender cómo nosotros corríamos en la tierra. Y se han llevado una sorpresa grande y es más, algunos pilotos me han dicho que les gustaría poder, claro, sí, esa experiencia. Y obviamente cada cosa tiene lo suyo, como te decía, yo el asfalto corrí 2 carreras nomás. Una salí cuarto en un campeonato acá argentino, en mi debut, y la otra salí décimo en Italia, pero... Décimo sobre 30. Décimo sobre 30, sí. Pero la verdad que cada cosa tiene lo suyo. Hay cosas que tal vez en el asfalto no se vivan, como maniobras, que el karting vaya de costado y esas cosas, pero también hay cosas que en la tierra no se viven y en el asfalto sí. Ahora, hay una cosa concreta, vos decís, lo malo es que era más difícil, pero también es cierto que como aprendizaje, de repente vos acá, el techo tuyo en el karting ya es como que está allí corriendo entre 30, salir décimo y con pilotos más experimentados, digamos que tenés la posibilidad de que el techo se eleve un poco más. Sí, seguro. Yo siempre sostengo que que a medida que uno va pasando los años tiene que ir subiendo de nivel y hay que aguantársela. Si se arranca medio flojo hay que seguir poniendo garras y tratar de crecer lo más posible. Y bueno, obviamente que es una experiencia muy linda que espero que podamos volver. El mes que viene hay otra carrera, la segunda fecha sería de este campeonato y vamos a tratar de ir con más garras, ya con un poco de conocimiento y tratar de meternos más adelante. ¿Cómo era la presentación de la categoría, sobre todo comparándolo con lo que la gente conoce de aquí, del karting, el tema de la organización, de lo que era la presentación del circuito? Sí, la verdad que se veía todo muy avanzado, sin desmerecer lo de acá de Argentina, ¿no? Pero era otra cosa, porque se veía que en el circuito había tráiler con baños adentro, por ejemplo, uno de los ejemplos. Después la cabina había cabina de cronometraje, había una sala de emergencia por si pasaba algo, tribunas grandísimas con techo. Con respecto a eso, un cambio grandísimo. Después los organizadores llegabas al circuito y te tenías que hacer todos controles médicos, todas las carreras, para ver si tenés algo y por una falla mínima en lo que sea no te dejan correr. ¿Había o tuviste algún diálogo así más allá del problema del idioma con los otros competidores? ¿Cómo es el trato entre los competidores en sí y cómo se vive aquí, por ejemplo? No para hacer una comparación, sino si es que hay alguna diferencia en el trato. Yo la verdad que vi un compañerismo muy grande. Yo sin que ellos me conozcan, ni yo conocerlos, se acercaron, me dieron la mano, me saludaron.
Mucho no entendía por el idioma, pero como te conté, tenía al lado un argentino que sabía italiano y me traducía. Y bueno, como decía, me habían preguntado cómo era correr en tierra, me dieron la bienvenida, que me esperaban. Y compartimos todo el fin de semana con mi mecánico de pista, que su hijo corría, pero ese fin de semana no estuvo presente, no corrió, fue solo a ayudar. Y con él hablamos mucho. Y la verdad que yo siento que allí se ve el compañerismo, se ve mucho compañerismo. Obviamente que hay rivalidad también. Pero yo acá este último tiempo, es como todos dicen, cuando vos estás atrás somos todos amigos, está todo bien, pero ya a medida que va creciendo, que se va creciendo, que se va ganando, yo veo que acá hay muchísima rivalidad. En ese circo que vos mencionaste, lógicamente que debe haber una serie de modificaciones a lo que se hace aquí. Por lo que vos decías, el piloto llega en la tranquilidad de sentarse y conducir, no tiene otra preocupación. Sí, eso también se ve muy claro, acá en la tierra, acá en la Argentina, no en la tierra solamente, sino también en el asfalto. Se hace todo más a pulmón. En la provincia de Córdoba, como yo te decía, la verdad que también ha aumentado muchísimo el nivel porque yo este año, por ejemplo, me pasé un equipo que el karting yo no lo tengo, lo llevan ellos a la carrera, me lo atienden ellos, arman todas las carpas ellos, llevan herramientas ellos y me lo atienden, pero obviamente que a uno como costumbre le gusta siempre estar presente, tocar y... Sí, seguro. Así como aquí, digamos, uno en algún momento va a tener que saltar del karting y empezar a correr en otro tipo de categorías en función de bueno, la condición económica que tenga para ello y que necesariamente, casi con seguridad, va a terminar siendo una categoría con techo, ¿sí? Lo que corriste en Italia, esos pilotos, digamos, ¿quieren proyectarse a qué tipo de categorías allí en Italia? Sí, pasa que Italia es como el corazón del karting. Y hay mucha gente que le encanta el karting y quizás se quiere quedar corriendo ahí toda su vida porque, como te decía, hay un muy buen nivel de karting. Es muy chica la diferencia que se ve, por ejemplo, entre un equipo muy bien armado de karting y un equipo de Fórmula 1. Yo sé que la Fórmula 1 tiene un nivel grandísimo, pero en el karting se ven equipos con trailers, con camiones que son grandísimos, con carpas muy grandes, pisos, llevan los pisos ellos para poner, los kartings muy lindos, todas las fechas ponen kartings nuevos, pero hablando un poco, obviamente que en Italia se va a la meta de poder llegar a la Fórmula 1, ya que están en Europa y es todo mucho más fácil. Con esta experiencia que tuviste, pues dijiste, nos falta, con la experiencia, ¿qué es lo que tenés que fijarte para que el próximo viaje no te pase o no te falte? Si qué es lo que hay que modificar, si es que hay que modificar, o qué cosa hay que ponerle más énfasis para tratar de salir mucho mejor todavía. Yo creo que habría que trabajar un poco más también con ver videos de la pista, ver técnicas, cómo manejan los pilotos. Yo estuve 2 días antes nomás viendo videos. También aunque parezca una pavada, yo llegué el jueves a la tarde a Italia y el viernes me sentí muy mareado toda la tarde, quizás sea también por el cambio de horario, por el cambio de lugar, por el avión. Yo creo que habría que prepararse bien y llegar unos cuantos días antes, unos 3, 4 días antes. ¿Físicamente te sentiste bien pasado ese problema? ¿Te sentiste bien físicamente? Sí, cansa muchísimo más. Yo de brazo, de físico no me cansé, pero me dolía mucho la cabeza. Y los nervios juegan también. Sí, porque además de eso, sí. Me sentía muy mareado, pero yo creo que habría que mejorar eso. Después habría que ver los equipos y si se puede llegar a un equipo, aunque estaba en un equipo muy bueno, si se puede llegar a un equipo que uno sabe que va y que el karting está para estar adelante. Pero sí, son detalles mínimos para poder estar entre los 5 primeros al menos. Un objetivo sería, mira lo que te decía, radicarte y correr karting hasta donde se puede y después seguir avanzando en Italia. Sí, también. Yo te digo la verdad, a mí soy muy amante del turismo carretera, del Fórmula Renault. A mí me gusta muchísimo eso, pero yo tendré que buscar lo mejor para mí y si el día de mañana está fuera del país, obviamente que voy a tratar de hacerlo, siempre y cuando tenga la posibilidad, como les decía, pero yo donde pueda correr, donde haya un karting, un auto con motor rueda, yo voy a estar presente. ¿Cuándo debo correr? Seguro. Renzo, muchísimas gracias, felicitaciones. Gracias Si algún día sos más famoso, acordate de acá, ¿sí? También te esperamos, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación al programa. La verdad que les agradezco muchísimo porque también hacen conocer en el pueblo un poco sobre automovilismo y bueno,
muchísimas gracias, esperemos tener suerte, seguir adelante y que podamos llegar lo más lejos posible. Próximo bloque.